what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake to me now. I wanna wake up with you in the morning. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake to me now. I wanna wake up with you in the morning. Turn this room, turn it to an ocean. Let me float around. Eyes closed, like we're dreaming even when we're not. You and me got a whole other meaning, I don't know how. You and me just know how it feels when we're falling in love. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake to me now. I wanna wake up with you in the morning. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake to me now. I wanna wake up with you in the morning. We can do nothing at all. So what? Hola, mi nombre es Elena, estás en el canal Elena's Crochet y Punto. Vamos a trabajar un chal de verano porque lo estoy trabajando con un algodón, pero lo podrías hacer con cualquier tipo de material si lo quieres para otro tiempo. Si lo quieres para invierno, lo puedes hacer con un material de invierno. Está compuesto con dos puntadas, una que es muy básica, como veis, un punto alto, pero trabajado de forma que crecemos. Entonces, en esta primera parte empezamos aquí, que como veis hay 6 puntos, ¿vale? Unas cadenas. Yo os indico cómo hacer luego aumento al principio, 1 y 2 esquinas y aumento al final. De esa forma iremos creciendo hasta llegar a tener el largo deseado. Yo diré cuál es el mío. Una vez que completemos el largo deseado, nos vamos a un lado y a otro y solo trabajamos en los lados. Pero en esta ocasión serán disminuciones para que nos vaya quedando más estrechito hasta que formemos el pico de un lado y del otro, ¿vale? Una vez que tengamos la pieza terminada, vamos a dar una vuelta en punto bajo para rematarla y empezaremos con la puntada calada de abajo, que como veis son unas florecillas muy chulo, queda muy bonito, se trabaja muy rápido, son vueltas que se repiten y además están trabajadas en esta ocasión con doble punto, es un punto alto alargado o doble punto, como tú quieras. Aquí es punto normal y aquí sería alargado. Entonces nos crece súper rápido. Como son unas vueltas que se repiten, lo vas a castar rápido y veréis cómo cunde muchísimo. Por último, le haremos pues esta terminación que queda muy bonita. Y nada más. Se hace muy rápido. Yo he tardado un par de días, ¿vale? Pero tú tranquilamente en 3-4 días lo puedes hacer. Porque cunde muchísimo. El material con el que estoy trabajando... Pero como os digo, podéis trabajar con cualquier material. Se llama New Cancún. Y es 50 algodón, 50% algodón, 50 acrílico. La verdad que deja una caída muy buena. Recomienda gancho del 3,5 y es con el que estoy trabajando. La madeja trae 100 gramos y como ya lo tengo terminado, he consumido 400 gramos. Os puedo decir lo que he gastado, 4 madejas de este tipo. Aquí no hay nada más, te explico que es Made in Spain y que es el color 53. Tiene 250 metros. Bueno, pues simplemente con 4 madejitas de este tipo de material he tenido suficiente para hacer el chal. Vamos a empezar, como os digo, haciendo esta primera parte. Esto es súper rápido y fácil de entender. Y la puntada de abajo igual. Para el efecto que hace tan bonito, la verdad que me ha encantado. Me ha gustado muchísimo el resultado. Me falta dar una planchita, pero ya está listo. Os hago en una muestra, en más pequeñito, y os indico cómo hacerlo. Empezamos haciendo el nudo de inicio y 4 cadenas. Lazada. Te vas a la primera cadena y vas a hacer
1 en el mismo sitio, 2, 3, 4, 5 y 6. 6 puntos. Tienes un total de 7 porque hiciste las 4 cadenas, ¿vale? Que 3 serían para el punto alto. Y luego hemos trabajado 6 puntos. Siguiente vuelta. Sube una. Siempre empiezas así. 1, 2, 3. Y en el primer punto estás haciendo otro punto para hacer un aumento. En el siguiente punto haces un punto nada más. En el siguiente punto haces 3. Ahí vamos a empezar a hacer ya la primera esquina. 1, 2 y 3. En el siguiente punto haces 1. En el siguiente punto haces 3. 1, 2 y 3. En el siguiente punto haces 1. Y en el último, que tenemos que hacer otro aumento, hacemos 2. 1 y 2. Los principios y los finales siempre son así. Empiezas con las 3 cadenas y haciendo un punto en el primer punto y terminas con 2 puntos en el último punto. Vale, bueno, pues donde tienes las esquinas, donde has hecho 3 puntos, a partir de ahora, en el punto central de esos 3, es donde vuelves a hacer 3. Tanto al principio y al final vas a aumentar. De esa forma vas creciendo. Siguiente vuelta. 1, 2, 3, gira. En ese primer punto tienes que hacer otro. Ya tienes 2. Los 3 de la subida de las cadenas más el que acabas de hacer. Ahora trabaja los puntos que te encuentras hasta que llegues al central de los 3 que hiciste juntos, que es este. Entonces tienes que hacer 1, 2 y 3. Y te encuentras que aquí tenemos el punto central de los 3. Y ahí hacemos 3. 1, 2 y 3. Vale, para la siguiente vuelta ya sabes que el central es donde sigues haciendo 3. Si te cuesta por algún motivo saber cuál es, ponle un marcador a este, al segundo de los 3 que hace. Hacia la otra esquina trabaja los que hay, que son 3. 1, 2 y 3. Aquí tenemos ya el centro de los 3 puntos que hicimos. El del centro. Ahí tengo que hacer 3. 1, 2 y 3. Continúo haciendo hasta el final. 1, 2 y 3. Y en el último tengo que hacer 2. Y en el último, que es la tercera cadenita, 1 y 2. Bueno, pues de esta forma estás aumentando, si te has dado cuenta ya, 2 puntos en cada lado. 2 puntos aquí, 2 puntos aquí y 2 puntos aquí. Tienes 3 lados. Estás aumentando aquí y aquí, pues ya te estás sumando 2 puntos. Estás aumentando aquí y aquí, ya estás sumando aquí otros 2 y así. Por eso ahora tenemos 3 antes de la esquina y en la siguiente vamos a tener 5. 5 y 5 antes de hacer las disminuciones. Vuelvo a trabajar hasta antes de llegar a este punto, que es el centro de mi esquinita. Pero antes tengo que hacer la disminución. 1, o sea, perdón, el aumento. 1, 2 y 3. Y un punto aquí en el primer punto. No sé en qué estoy pensando, que os he dicho disminución. Es aumento. Trabajo todos los puntos hasta el punto central de los 3. Son 5. 1. En la siguiente van a ser 7, en la siguiente 9. 2, 3, 4, 5.
tengo esos 3, ¿veis? Ya he hecho el primero. Ahora aquí en el del centro hago el aumento con los 3 puntos. 1, 2 y 3. Con estos 3 estás aumentando a este lado uno y a este lado otro. El del centro es el que se mantiene. Bueno, pues hasta la otra esquina, de nuevo, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Aquí tengo que hacer 3. 1, 2, 3. De nuevo 5 hasta el final. Me quedan 6 puntos, trabajo los 5 que tengo anterior al último y en el último hago 2. 2, 3, 4 y 5. Y en el último, aquí en la tercera cadena, tengo que hacer 2. 1 y 2. Pues simplemente de esta forma vamos a trabajar el tiempo que nos haga falta hasta conseguir el alto, el largo. Ahora os digo cuántas vueltas he dado yo. Y en centímetros también cuánto he tejido. Pero como veis, simplemente voy a hacer una vuelta más, pero se repite siempre lo mismo. 1, 2 y 3. Un punto de aumento. Ahora tengo que tener 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. El aumento 1, 2 y 3. Ahí estamos haciendo como una esquina. De nuevo me encuentro 7 hasta la otra esquina. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. De nuevo estoy en el centro de la esquina. 1, 2, 3. De nuevo 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. El aumento del final. Haremos 2 puntos en la tercera cadena. Vuelta a empezar con las 3 cadenas, el aumento, ¿vale? Todo el tiempo. Pues yo he estado así trabajando 30 vueltas. No sé por qué me hace parpadear la luz, ¿eh? Perdonad, pero es que no sé qué ocurre. Bueno, a ver si puedo dar aquí un poco más de luz haciendo así. 30 vueltas. En centímetros. En centímetros. 34 centímetros. 34, 35, porque como lo tengo aquí así más encogidito, pues no sé exactamente, pueden ser. No, incluso me está dando más. O sea que voy a ponerlo bien estirado. Aproximadamente, ¿vale? 35 centímetros. Bueno, pues trabaja 30 vueltas, 35 centímetros. Si tú necesitas para conseguir los 35 centímetros más o menos vueltas, lo adaptas a tu material. Y una vez que hayamos completado esa parte, ya deja de trabajar como estamos trabajando. Nos vamos a ir a un ladito y solo vamos a hacer un lado independiente y luego el otro. Bueno, he tejido un poco más para tener un poquito más de trozo. Y mira, he puesto estos marcadores para que lo visualicéis mejor vosotras, ¿vale? Ponte un marcador. Los 3 puntos, mira, aquí lo he puesto mal. Los 3 puntos centrales de la esquinita, ahí. En el del centro,
Ponte un marcador en uno y póntelo en el otro, porque ya esta zona de momento no la vamos a trabajar. Me he quedado aquí, pues trabajo en este lado, ¿vale? Después cortaré cuando termine la hebra y tendré que añadirla a este lado para continuar por aquí. Bueno, pues ¿qué hacemos ahora? Vamos a empezar a hacer solo este lado con la disminución. En la zona donde tenemos el marcador es donde vamos a disminuir. En la zona donde empezamos siempre seguimos aumentando. Vamos a trabajar de la siguiente forma hasta quedarnos sin punto. Empezamos como siempre con las 3 cadenas, el punto en el primer punto y vamos a trabajar todos los puntos hasta acercarnos al marcador. 6 puntos antes del marcador paro, porque empezaremos a hacer disminución. Pues hasta aquí tú trabajas la cantidad de puntos, que vas a tener mucho más que yo aquí la muestra. Y cuando te quedes a 6 puntos, 1, 2, 3, 4, 5 y 6, y ya el 7 sea el marcador, ahí lo siguiente es lo que tienes que hacer para disminuir. Coge hebra y en vez de hacer punto alto vas a hacer en los primeros 3 medios puntos. 1, 2 y 3. Y en los últimos 3, punto bajo. 1, 2 y 3. Donde tienes el marcador vas a hacer un deslizado. Flojito, no lo hagas muy apretado. Gira. Pasas este primero que es el deslizado, no lo cuentas. Cuenta los 3 puntos bajos que tienes a continuación. Ahí vas a deslizar 1, 2, 3. Sobre los 3 puntos bajos haces 3 deslizados. Sobre los 3 medios puntos vas a hacer puntos bajos. 1, 2, 3. Y sobre los 3 primeros puntos altos que te encuentras vas a hacer medios puntos. 1, 2, 3. Y ya terminas con el resto de puntos que te queden en punto alto. Cuando llegas al final, en el último punto tienes que hacer el aumento. El aumento se sigue haciendo en ese lado, tanto en esta vuelta que vamos hacia allá como en la que venimos de vuelta. Así que aquí en el último punto, que es la tercera cadena, voy a hacer el aumento. 2 puntos, 1 y 2. Hacemos 3 cadenas, giramos, ya tenemos el primer punto hecho, más 1 que hacemos aquí para hacer el aumento. Está bien que te pongas el marcador porque así vas a saber exactamente en qué lado estás del trabajo, en el que aumentas o en el que tienes que disminuir. Ahora trabajas todos los puntos hasta quedarte 3 puntos de los puntos altos, ¿vale? Ya no son 6. A partir de ahora son 3 puntos antes, haces medios puntos, en los 3 puntos siguientes haces puntos bajos y un deslizado al terminar. Entonces aquí, como tengo pocos puntos, lo voy a explicar rápido. 3 puntos antes en punto alto, este sería, tengo 1, 2, 3 medios, 1, 2, 3 puntos altos. Pues entonces 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 puntos tengo hasta llegar a donde tengo que empezar a hacer la disminución. También te puedes ir poniendo un marcador ahí, te explico dónde y cuándo, para no tener que estar así contando, porque claro, vas a tener muchos más puntos que yo y te vas a entretener mucho. De manera más rápida se hace de esta forma. A ver, que ya estoy hablando y no estoy contando. 5, 6 y 7. Bueno, pues yo ya tengo ahora los 3 puntos altos y después los puntos medios. Bueno, pues en estos 3 últimos puntos altos es donde hago los medios. 1, 2, 3. En lo siguiente hago bajo. 1, 2, 3. ¿Vale? Ya hemos terminado. Ahora,
en este primero que me encuentro hago un deslizado y giro. Este primero, como un deslizado lo salto, me voy al siguiente y deslizo 3. 1, 2, 3. Los siguientes son puntos bajos. 1, 2, 3. Los siguientes son medios puntos. 1, 2, 3. Y los siguientes son puntos altos. 1, 2 y 3. Y aquí, cuando haces el tercero, es donde te digo que puedes ir poniendo un marcador y así ya, cuando vengas de vuelta, sabes cuál es tu primer punto de los 3 que tienes que hacer en medio punto. Completo ya los puntos que me quedan en punto alto. 1, 2 y en el último hago el aumento. 1 y 2. Hago 3 cadenas y giro. Hago en este primer punto para hacer el aumento y trabajo todos los puntos hasta, como ya he puesto un marcador, pues no tengo que contar. Hasta aquí. Y a partir de este, como tengo el marcador que me está indicando que es el primero de los 3 que tengo que trabajar en medio punto, pues hago los 3 en medio punto, 1, 2 y 3, que son los 3 últimos puntos que me quedan en punto alto, ya lo que viene son diferentes. Y sobre los 3 medios puntos de la vuelta anterior hago puntos bajos y deslizo al siguiente punto. Giro, salto este que es el deslizado y a partir del siguiente deslizo 3. 1, 2 y 3. Estamos deslizando los 3 puntos bajos de la vuelta anterior. Ahora tengo que hacer puntos bajos. 1, 2, 3. Medios puntos. 1, 2, 3. Y solo me quedan puntos altos aquí 3. 1, 2 que es el último y 3 que es el aumento. Así que ya habría terminado este lado. No me quedan puntos suficientes para hacer más disminuciones porque ya acabo con los 3 puntos altos. Bueno, podría hacer una última, pero yo no, en el original no lo he hecho, ¿eh? Podría hacer una última donde vuelvo sobre estos 3 puntos con medios puntos, luego en puntos bajos y luego deslizarme todo entero. Pero yo no lo he hecho, lo he dejado tal cual así. Entonces a partir de aquí, yo lo que hago es cortar la hebra, añadirla en el otro lado y hacer lo mismo que he hecho en ese lado en el otro. Para hacer el otro lado, en vez de empezar aquí, para continuar que nos caiga en el mismo lado la primera vuelta, lo tenemos que hacer desde donde tengo el marcador hacia abajo. Así que empiezo como acabé en el otro lado. He hecho aquí un nudito de inicio para poder añadir. Y donde tenía el marcador, añado. Aquí. Y hago una cadenita. Imaginaros, esto es como un deslizado. Acabamos con el deslizado, así que aquí empiezo con el deslizado. Y me voy al siguiente. Tengo que hacer, mira, podemos esconder la hebra. 1, 2, 3 puntos bajos. 1, 2, 3 medios puntos. Y ya a partir de ahí, lo demás en punto alto. Voy hasta el final. Cuando llegas al final, acuérdate de hacer el aumento.
El marcador, cuando has hecho los 3 puntos altos, te lo dejan marcando ese último punto alto hacia allá, que será el primero cuando venga hacia acá. Giro. Empiezas con las 3 cadenas, el punto para el aumento, todos los puntos hasta donde tengo el marcador, en punto alto, todos los puntos hasta donde tengo el marcador, en el que tengo el marcador. Ahora quito el marcador y es donde empiezo a hacer 3 medios puntos, 1, 2, 3, 3 puntos bajos, 1, 2, 3 y un deslizado. Giro. Te tienes que deslizar 3, pero el primero acuérdate que no, a partir del siguiente. 1, 2, 3, 3 puntos bajos, 1, 2, 3, 3 puntos, medios puntos, 1, 2, 3 y 3 puntos altos, 1, 2, 3. En este tercero voy a dejarme ya puesto el marcador. De esta forma, a la vuelta sé dónde tengo que empezar a hacer los medios puntos. Continúo todos los puntos altos que me queden. Y en el último punto, que es la tercera cadena, hago el aumento. Subo 3 cadenas, giro, hago el aumento y todos los puntos hasta llegar al marcador. He llegado al punto del marcador, quito el marcador . 3 medios, 1, 2, 3, 3 puntos bajos, 1, 2, 3 y el deslizado. Giro. Repito todo el tiempo esto, te saltas el primero y después va 1, 2, 3 deslizados, 3 puntos bajos, 1, 2, 3, 3 medios puntos, 1, 2, 3, 3 puntos altos, 1, 2, 3 y el aumento. Y 2. Aquí nos queda, como veis, claro, hemos empezado diferente, acabamos diferente. Bueno, pues aquí mi tercer punto es este. Por eso esta va a ser la que haga ahora la última vuelta. 1, 2, 3. Tengo ahí un punto, el aumento y un punto. Tengo 3 puntos porque ya estos 3 son ya donde tengo que hacer los 3 medios puntos. Es que hemos empezado diferente y por eso acabamos de esta manera. Pero si te das cuenta te van a quedar igual, te van a quedar 3 puntos altos. Ahora van los 3 medios, 1, 2, 3, 3 puntos bajos, 1, 2, 3 y deslizamos. Aquí tendríamos que cortar ya la hebra. Así que ahora tenemos que dar una vuelta en punto bajo por todo, pero como yo quiero acabar de nuevo aquí, bueno, podemos hacer lo siguiente, porque
De esta parte también hay que hacer el punto bajo. Entonces, vamos a calcular para que nos quede luego, este sería el revés, este es el derecho. Tenemos que hacerlo del derecho. Y luego quiero quedarme de nuevo aquí, así que voy a empezar aquí, voy a dar toda la vuelta para terminar aquí de nuevo. Tengo que añadir de nuevo la hebra. La podéis añadir con un nudito o como yo hago con el nudo de inicio, como para ti sea más cómodo. Y te vas aquí arribita a este primer punto que es la tercera cadena. Desliza. Una cadenita y ahí mismo un punto bajo. Vete escondiendo hebras y así ya después lo tienes hecho. Bueno, pues trabaja un punto en cada punto. 1, aquí hay 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ve, no hagas aquí porque mira, este que he hecho 10 está justo encima de este, o sea que ya está trabajado. Te tienes que ir al siguiente. 1, 2. Esos son deslizados. Aquí tienes que entrar por aquí. 3, 4, 5, 6. Mira, aquí este está cogido aquí, así que en este no entre. En el siguiente. 7, 8, 9, 10, 11, 12. O sea que de 6 en 6 es donde tú te tienes que saltar de este al siguiente. Haces 1, 2, 3, 4. Aquí ya no, porque aquí ya está recto en la parte de arriba. Ahí ya no va de 6 en 6. Ya trabaja el resto que te encuentras. Todo es en punto bajo. ¿Vale? He hecho el punto que va en la esquina, en el punto del centro, con lo cual equivale al del deslizado. Te vas aquí arribita, empiezas a trabajar de nuevo punto. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Te vas aquí arribita y vas haciendo 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Te vas aquí arribita. 1, 2, 3. Bueno, voy a seguir. Son 12 sin escalón. Van de 6 en 6 con los escalones. 12 sin escalón. Bueno, pues ahora ya me toca hacer esta parte que sería la última y ya hemos llegado al punto donde iniciamos. Aquí, ¿qué hago? Voy a intentar girar. Pues voy a tener que hacer donde acabo de hacer un punto, otro más. Para poder girar bien y otro más. Para hacer como una especie de esquina. ¿Vale? Has hecho 3 en el mismo punto. Donde hicimos 1, me faltarían por hacer 2 para tener los 3. Y ahora ve haciendo puntos. Por cada punto alto que te encuentras tumbado serían como 2. Entonces, aquí tienes que hacer uno aquí en el espacio del punto alto y el otro es como en la base del punto alto, de donde sale.
uno en el espacio, otro, busca como la base, aquí, en el espacio del punto, en la base. A ver si la encuentro. Aquí. Son como dos en cada punto, ¿vale? En el espacio, en la base. En el espacio, en la base, en el espacio, aquí. En el espacio, en la base. Y haga lo que te quede de hilillo ahí que se está escondido, corta para que no te moleste. Uno y dos. Uno y dos. Uno y dos. Vas haciendo así, ¿vale? Que te quede planito, que no te haga boleo ni nada. Aquí estoy llegando ya al final, entonces aquí me falta por hacer el punto en el punto, más en la base, que es aquí arriba. Como ya tenía uno hecho del principio, me faltaría para hacer dos para poder girar bien. Uno y dos. Y sobre el primer punto que hice, hago un deslizado. Y he completado ya la vuelta. Bueno, pues la puntilla que lleva abajo tan bonita de flores, en la zona que va, es en esta. Guíate que tú empiezas por aquí y vas creciendo. Bueno, pues esta parte plana no es aquí abajo. Esto es lo que nos va arriba al cuello, ¿vale? Entonces vamos a hacer una puntilla por aquí, pues intentándola encajar, porque claro, a todos no nos van a quedar a lo mejor la misma cantidad de puntos, depende de las vueltas que tú des. Pero bueno, más o menos vamos calculando, y si luego tenemos que rectificar aquí, porque es cada 4 puntos vas a hacer una cosa, ¿no? Vas a dar un tipo de puntada, cada 4 puntos. Entonces como un múltiplo de 4, ¿no? Pero claro, tienes que encajar un motivo que está diferenciado entre una flor y una hojita. Bueno, parece muy complicado así como te lo estoy diciendo, pero ya vas a ver que no. Entonces tenemos que encajar el motivo en cada una. Así que de 4 en 4 vamos a ir haciendo la puntada. Empezamos la primera vuelta. Mira, vamos a hacer aquí un punto alto alargado, que serían 4 cadenas. 2 de separación. Doble, no vamos a coger, bueno, puedes hacerlo con doble lazada si quieres hacer un punto alto doble, pero yo como lo voy a hacer alargado, solo voy a hacer una lazada. Una lazada. Te vienes al primer punto, a este mismo, de donde ha salido, y ahí hace punto alto alargado, así y así, y no lo termina. Vuelves a repetir, entra, saca una y saca dos, y ya cierras todo. Has hecho como una lagrimita. Ahora va a hacer 3 cadenas, 1, 2 y 3. Te vas aquí abajo, cuentas 1, 2, 3, en el cuarto haces un punto bajo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 cadenas. Cuenta 1, 2, 3, en el cuarto, punto bajo. 1, 2, 3. 1, 2, 3, en el cuarto vamos a repetir la lágrima. Sacas una y 2 veces. Coges hebra, sacas una y 2 veces y cierras todo. ¿Vale? Esta es una de la primera parte que se va a repetir todo el tiempo, ¿vale? Durante todos los puntos que tenga. La segunda parte que se va a repetir. Ahora haces 1, 2, 3, 4 cadenas. Cuenta 1, 2, 3 en el cuarto. Aquí vamos a hacer alargado, punto alto. 1. Alargado, 2. Y 3. 3 puntos altos alargados. 3 cadenas. Y en el mismo sitio otros 3. O sea que estamos haciendo como un abanico. 1. 2 y 3.
1, 2, 3, 4. Y vas a volver a hacer esta parte de la lagrimita y de las cadenas. Cuenta 1, 2, 3 en el cuarto. Haces la primera lágrima, punto alargado sin terminar, punto alargado sin terminar y termina. Hace 1, 2, 3 cadenas, saltas 1, 2, 3 en el cuarto, un punto bajo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, saltas 1, 2, 3, 4 en el cuarto, punto bajo. 1, 2, 3, 1, 2, 3 en el cuarto, de nuevo una lágrima. Punto alto sin terminar, punto alto alargado sin terminar. Termina. Has vuelto a repetir esto de aquí y ahora vamos a repetir esto de aquí, que son primero 4 cadenas. Salta 1, 2, 3, 4 y ahí hacemos el abanico. Son 3 puntos altos alargados. Un, 2, 3 y 3 puntos altos alargados. De nuevo van 4. 1, 2, 3 y 4. Y volvemos a repetir la zona de que van las lágrimas, las cadenas y la lágrima. Cuenta 1, 2, 3, 4. Ahí haces tu primera lágrima. Punto alto alargado sin terminar. Punto alto alargado sin terminar en el mismo sitio y termino. 1, 2, 3 cadenas. Cuenta 1, 2, 3 en el cuarto, un punto bajo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cuenta 1, 2, 3 en el cuarto, punto bajo. 1, 2, 3 y en la otra lágrima 1, 2, 3. En la cuarta hace un punto alto alargado sin terminar y otro. Y has terminado la lágrima. Repite 1, 2, 3, 4. Saltas 1, 2, 3 y en el cuarto hace el abanico. 2, 3. 3 cadenas. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Y ahora ya terminarías con la lágrima. A mí aquí me van a sobrar puntos porque, claro, es que estoy haciendo una muestra. Entonces, en el otro me ha coincidido perfectamente que tú tienes que acabar con la última lágrima igual que aquí. ¿Vale? Entonces, vamos a hacer... Un momentito, me aseguro. Mal que me he asegurado porque no se acaba con la lágrima, se acaba con el punto alto doble. Así que cuentas 1, 2, 3, 4 y haces un punto alto alargado. Espérate, no doble, alargado. A ver, 1, 2, 3, 4. Y yo me voy a quedar aquí. Me voy a quedar aquí porque ya los puntos que me quedan no me dan para hacer ni otro motivo ni nada. Porque como os digo, es una muestra y entonces no da lo suficiente. Pero en el original vas a acabar como yo estoy acabando aquí. Te van a dar la cantidad de puntos, si estás haciendo las mismas vueltas que yo, te van a dar para esto. Para haber empezado con las lágrimas, las cadenas, la lágrima y haber terminado con el abanico. Entonces, si cuentas puntos, si cuentas cuánto va desde la lágrima hasta aquí, que es lo que realmente compone ya una parte de múltiplo, digamos, de la puntada, serían 1, 2, 3, 4, 5, bueno, son 4 y luego más 1, ¿no? Serían 4, y 4, 8, y 4, 12, y 4, 16, 20. 20 más 1. Es múltiplo de 20 más 1 la puntada. ¿De acuerdo? Entonces tú encájate ese múltiplo de 20 más 1 en la cantidad de puntos que tú tengas. Y ahora vamos a hacer la segunda vuelta del patrón. Giro y empiezas haciendo 1, 2, 3,
4 cadenas, que es el punto alto alargado, y te vas directamente al primer punto del abanico. Hace en cada uno de los 3 que te encuentras 2 puntos. 2, en el segundo haces de nuevo 2. En el tercero haces de nuevo 2. Ya tienes 6 puntos. 1 y 2. En el espacio de cadena haces 3. Ya tienes 9. Y aquí tienes que hacer, a ver, serían 6 y 3, 9. Y aquí tienes que hacer 6 más, porque haces 2 en cada. 1 y 2. 1 y 2. Y 1 y 2. 1 y 2. En total, cada vez que llegas al abanico haces esto. Y en total tienes 15 puntos altos alargados. Ahora haces 4. 1, 2, 3, 4 cadenas. Vas a saltar hasta el espacio de 6 cadenas. Así que aquí tienes un espacio con 3, aquí tienes uno con 3. En el del centro, que tiene 6 cadenas, saltas ahí y haces un punto alto alargado, 2 cadenas. De nuevo, un punto alto alargado, 2 cadenas y un punto alto alargado. Sobre ese espacio tienes que hacer esto. Cada vez que vayas a llegar a este espacio, repite. Y esto es lo que se va a repetir toda la vuelta. Separas con 1, 2, 3, 4 cadenas. Y te vas a hacer los 15 puntos que tienes que hacer, que son 2, 2 y 2. Así que donde teníamos 3, ahora tenemos 6. En el espacio 3. Y otros 6 en los 3 que tiene debajo. Un total de 15. Has completado. Repite. 1, 2, 3, 4. Saltas este primer espacio de cadena. Este también. Tienes que ir al de 6 cadenas. ¿Veis? Aquí. Y vas a hacer el punto alto, 2 cadenas, punto alto, 2 cadenas, punto alto. 4 cadenas de separación. Y te va directamente al abanico. Tienes que saltar todo esto. Y ya sabes, tienes que hacer los 15 puntos. Cuando llegas al final terminas con las 4 cadenas y el punto alto alargado en el primer punto, que sería, saltas 1 o 2 cadenas que te había dejado de separación y si cuentas hacia arriba es la cuarta cadena. Ya has completado la vuelta número 2. Para la vuelta número 3 gira y hace 1, 2, 3, 4 y 5 cadenas. Y ahora, sobre el primer punto alto, haces punto alto alargado, cadena y en el mismo sitio punto alto alargado, separas con 2 cadenas, te vas al siguiente punto.
repite lo mismo, punto alto, cadena, punto alto, separas con 2 cadenas y en el siguiente punto, punto, cadena, punto. Te queda así. Bueno, pues ahora no haces ni cadena de separación ni nada y te vas a ir 1, 2, 3, 4 y 5. Esos 5 los vas a hacer en uno. De esta forma, entras en el primero, haces 1 y 2, no termina. 1 y 2 no termina. En el tercero igual, 1 y 2 no termina. En el cuarto, 1, 2 no termina. Y en el quinto, 1, 2 y no terminas. Tienes los 5 puntos ahí por terminar y los terminas. Cierra. Ahora haces 1, 2, 3, 4 cadenas. Sobre los 5 puntos siguientes vas a trabajarlos normal. 1, 2, 3, 4 y 5. Y repite en los últimos 5, separa con 4, 2, 3, 4 cadenas y repite que los tienes que trabajar juntos. 1, 2, 3, 4 y 5. Cierra y asegura. Y esto es lo que repites cada vez que llegues a la flor. Ahora te va directamente al primer punto de los 3 que tienes. Haces punto alto, cadena, punto alto. Estoy repitiendo lo que hicimos al principio. 2 cadenas de separación. Siguiente punto. Punto alto, cadena, punto alto. 2 cadenas de separación. Y ya en el último, punto alto, cadena, punto alto. De esta forma te va quedando. Y es lo que vas repitiendo. Ahora me encuentro de nuevo la flor. Aquí no haces cadena de separación ni nada. Directamente. Haces 1, 2, 3, 4 y 5. Cierra y cierra. Ahora haces 4. 1, 2, 3, 4. En los siguientes 5 los trabajas normal. 1, 2, 3, 4, 5. 4 cadenas. Y los últimos 5 lo haces en 1. 1, 2, 3, 4 y me he saltado, aquí me ha faltado 1, pero me lo vaya a perdonar. O me lo he comido aquí o no lo he hecho directamente. Bueno, imaginaros que yo lo he terminado, que tengo los 5, termino, aseguro. Esto es lo que pasa cuando se está grabando y no está totalmente pendiente, porque a mí esto no me pasa en el original. Bueno, tú has hecho los 5, has cerrado y vuelves otra vez al primer punto. Punto, cadena, punto. 2 cadenas de separación. Punto, cadena, punto. 2 cadenas de separación. Punto, cadena, punto. Otra vez tengo que hacer la flor, ¿vale? Todo el tiempo hasta que te quede ya sin punto. Ahora nos vemos al final. Bueno, pues terminas con el motivo de la flor y aquí ya has hecho
el nudo de seguridad, porque acordaros que cuando terminamos de cerrar los 5 puntos juntos, tienes que hacer una cadenita. Bueno, pues ahora haces el último punto alto. Cuenta en la cuarta cadena, que es esta de aquí, y hace 1, 2 y 3 veces. Has hecho el punto alto alargado. Has hecho la vuelta número 3 y mira todo lo que se crece con 3 vueltas nada más. Da mucho, cede mucho esta puntada, crece mucho. Bueno, la vuelta número 4. Será como la última vuelta y luego repetiremos las 4 vueltas, pero vamos a ir ubicando las flores que se van a ubicar solas, ya lo vais a ver, aquí, ¿vale? Y este motivo irá aquí. Es a partir ya de la siguiente. Ahora vamos a hacer la 4, que sería la última. Subimos con 1, 2, 3, 4. Estás haciendo 4 cadenas para hacer un punto alto alargado. Ahora tienes que hacer 1, 2, 3, 4 y 5. Y te vas al primer espacio. Haces un punto bajo. 1, 2, 3 cadenas. No, perdón, 4 cadenas. 4 cadenas. Vamos a cerrar estos 5 y ya hemos completado la flor. Sin terminar. En el siguiente igual. En el tercero. En el cuarto. Y en el quinto. Y ya cierro. Hago una cadenita de seguridad y hago 1, 2, 3, 4 de separación. En el espacio, un punto bajo. Ahora separas con 3. 1, 2, 3. Dentro del espacio de la V haces una V igual. Un punto alto, una cadena y un punto alto. 1, 2, 3. En la V del centro van 2 lágrimas. Va una, punto sin terminar y termino. 2 cadenas de separación y de nuevo en el mismo sitio otra lágrima. Punto sin terminar, punto alargado sin terminar y termino. 3 cadenas de separación. 1, 2, 3. Y dentro de la V, una V igual. Punto alto, cadena, punto alto. Tres cadenas. 1, 2 y 3. En el espacio de cadenas, punto bajo. Y esto es lo que vas a repetir todo el tiempo, lo que acabo de hacer ahora, cada vez que te encuentres con el motivo de la flor o con el motivo de las V. Ahora estoy en el motivo de la flor, pues hago 1, 2, 3, 4. Tengo que cerrar esos 5 puntos. 1, 2, 3, 4 y 5. Cierro, aseguro y hago 1, 2, 3, 4. En el espacio un punto bajo. Ahora van 3. 1, 2, 3. En la V, una V, punto alto, cadena, punto alto. 3 cadenas de separación. En la V del centro van las lágrimas. 1, 2, cierro, 2 cadenas. 1, 2, cierro, 1, 2, 3 cadenas de separación y en la V una V. Una, 2, 3 cadenas de separación y en el espacio un punto bajo. Ya estoy de nuevo en la flor. Vamos repitiendo esto todo el tiempo. Finalizas la vuelta con el punto alto en la cuarta cadena. 1, 2, 3, 4.
te queda una aquí, porque recuerda que hicimos 5 cadenas la otra vez que empezamos la vuelta anterior. Bueno, pues has completado el patrón y ahora vamos a repetir estas 4 vueltas y te lo encuentras todo ubicado de esta forma. Mira, ahora te van a entrar aquí el abanico, con lo que ya veis estaréis haciendo la flor. Y tienes que hacer exactamente igual que cuando empezaste la vuelta. Lo único que cambia es que empieza con la flor, en vez de empezar con esta parte que venían las lágrimas y las cadenas, ¿vale? Eso va en esta zona. Pues mira, te enseño cómo se comienza y luego ya continúas todo el motivo. En esta ocasión, estas 4 vueltas las tienes que comenzar para que te queden diferentes ubicadas, haciendo 1, 2, 3, 4. Estás haciendo un punto alto alargado y ahora vas a hacer 4 de separación. 1, 2, 3, 4. Recuerda que cuando hiciste el abanico tenías 4 de separación, el abanico y 4 de separación. Pues esto es igual. El abanico lo vas a hacer aquí, donde tienes hecho lágrima, 2 cadenas, lágrima. Tienes que hacer 3 puntos altos alargados. Una, 2, 3 cadenas y 3 puntos altos alargados. Ahora separas de nuevo con 4 y tienes que hacer la zona donde van la lágrima, las cadenas. Bueno, pues era la lágrima la vas a hacer aquí, en esta V. 1, 2, cierra. Tienes la lágrima como esta de aquí. Ahora iban 3 cadenas. 1, 2, 3. La vas a enganchar en este primer espacio. Aquí tienes la flor, tienes un espacio y otro espacio de 4 cadenas, 4 y otra de 4. Bueno, pues ahí arribita, olvídate de este. Aquí haces un punto bajo. Ahora vienen las 6 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vuelve a enganchar en el otro espacio de las 4 cadenas. Y ahora vienen las 3, 1, 2 y 3 y la lágrima, que la tienes que hacer en la V. Es bien sencillo, ¿vale? Ya esto se repite todo el tiempo. Aquí es donde hacemos el abanico. Tengo que separar con 4. 1, 2, 3, 4. Un abanico aquí en el centro, donde tengo las lágrimas de la vuelta anterior. Tres y 3 puntos. Y 4 cadenas. Haces aquí en esta V la lágrima. 1, 2, 3 cadenas. Aquí arriba haces un punto bajo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. El otro punto bajo en las otras 4 cadenas de arribita de la flor. Continúa 1, 2, 3. Tiene una V, otra V que es más grande, que es la de las lágrimas, que es donde va el abanico, y la última V que también va la lágrima. Bueno, pues ahora va la lágrima. Una, 2, 3, 4. El abanico. Tres cadenas. Tres puntos. Perdonad si corro mucho, pero es que si no os hago unos vídeos larguísimos. Y como quiero grabarlo todo,
1, 2, 3, 4. La lágrima. Ahora, 1, 2, 3, punto bajo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, punto bajo. 1, 2, 3. Y tenemos que hacer una lágrima, porque acabamos aquí, acabamos como al contrario. La otra vez empezamos con la lágrima y en esta ocasión, como lo hemos puesto al revés, pues terminamos con la lágrima. ¿Dónde? Pues en la cuarta cadena. 1, 2, 3, 4. Aquí. Cierro y ahí mismo haces un punto alto alargado. Y has completado de nuevo la primera vuelta del patrón, pero estás modificando que vas a meter esta vez la flor aquí y aquí en medio de la flor anterior, de la vuelta, las 4 vueltas anteriores, perdón. Bueno, pues ahora ya te lo voy a indicar. Ya hace la segunda vuelta del patrón. Te lo está indicando. De todas formas la voy a hacer con vosotros para tener al menos explicadas 8 vueltas, que son las 8 vueltas que luego vas a volver a repetir, porque yo en total, en el mío he hecho 4 flores, que serían 8 y 8, 16 vueltas. Vamos a empezar la vuelta número 2 de las 4 que vamos a repetir. Gira aquí. Una, 2, 3, 4 para hacer el punto alto alargado y ahora haz 5. 1, 2, 3, 4 y 5 de separación. En el espacio de las 6 cadenas te saltas este primer espacio de 3 y te vas al siguiente. Hace punto alto, 2 cadenas, punto alto, 2 cadenas. Yo digo punto alto, pero es punto alto alargado todo el tiempo, ¿eh? Punto alto y ya tenemos esos 3 puntos separados por 2 cadenas. 1, 2, 3 y 4. Ahora venía que te tienes que ir a la flor que es el abanico, la vamos a convertir en flor y tienes que hacer los 15 puntos. 6 y 6, 12 y 3, 15. ¿Vale? Aquí haces 2, 2, 2, son 6. 3 y 2, 2, 2. Con lo cual son 6 y 6 y 3, 15. Tengo los 15, de nuevo 4. 1, 2, 3, 4. Te va al espacio de las 6 cadenas. Tienes que saltar este y este espacio. Punto alto, 2 cadenas. Punto alto, 2 cadenas. Punto alto. Igual que hemos hecho aquí. 4 cadenas. De nuevo te va al abanico para hacer los 15 puntos. Bueno, y esta vuelta toda así. Para terminar hacer las 4 cadenas y el punto alto, perdón, en la cuarta cadena. Así que voy a contar 1, 2, 3 y 4. Y hemos completado la vuelta 2 del patrón, la vuelta 3. Una, 2, 3, 4. Directamente te va a los 5 primeros puntos para cerrarlos juntos. Cierra. Asegura. Ahora haces 4. 1, 2, 3, 4. Los 5 puntos siguientes los haces normal.
de nuevo 4 y los 5 últimos los cierras juntos. Perdón, 1, 2, 3, 4 y 5. Cierra, asegura. Directamente te va, aquí tienes 3 puntos. Bueno, pues te vas al primero. Punto alto, cadena, punto alto. Estás haciendo una V. Separa con 2. Siguiente punto. Punto alto, cadena, punto alto. Tienes otra V, separa con 2. Siguiente punto. Punto alto, cadena, punto alto. Y has terminado, y esto es lo que repites todo el tiempo. Ahora te vas a los 5 primeros. Cierra 4, 1, 2, 3, 4. Los 5 siguientes los haces normal, luego haces 4 cadenas y luego cierras los 5 últimos. Pues repites todo el tiempo hasta quedarte ya sin punto. Esta es la vuelta número 3. Llegas al final y hayas hecho tu última V, haces 2 cadenas y un último punto que tienes que contar desde abajo hacia arriba, 4 cadenas, 1, 2, 3, 4. Y haces el punto alto alargado. Gira y vamos a hacer la vuelta número 4, que ya sería de nuevo la última. Y volverías a empezar por esta primera de la 8, ¿vale? A volver a colocar aquí el motivo. Empiezas igual que empezaste aquí. Cuando hagas 4, empiezas igual que has empezado esta segunda vez que hemos hecho las 4 vueltas. Así hasta conseguir el largo que tú quieras. Yo lo he hecho, como os digo, he hecho 4 flores. Entonces he hecho 4 y 4, 8 y 8, 16 vueltas. Venga, la vuelta número 4. 1, 2, 3, 4. En la primera V hago una V. Punto alto, cadena, punto alto. Separo con 3. 1, 2, 3. En la V del centro voy a hacer 2 lágrimas. 1, 2 sin terminar y termino. Tengo una lágrima, 2 cadenas de separación y en el mismo sitio repito. 1 y 2 sin terminar, termino. 3 cadenas de separación y en la V una V. Punto alto, cadena, punto alto. Tres cadenas de separación, punto bajo en el primer espacio, 4 cadenas y cerramos los 5 puntos. 1, 2, 3, 4, 5. Cierro y aseguro. 4 cadenas y punto bajo. Repito. 1, 2, 3. Ya repetí. En la V, una V. Una, 2, 3. En la V del centro, las lágrimas. Una lágrima, 2 cadenas, otra lágrima. Tres cadenas de separación, en la V una V. Una, 2, 3 cadenas de separación, punto bajo.
1, 2, 3, 4. Los 5 puntos. Los tejemos juntos. 4 y 5. Cierro, aseguro. 1, 2, 3, 4. Punto bajo. Voy trabajando todo el tiempo hasta terminar la vuelta. Bueno, pues termina con 1, 2, 3 y 4 cadenas. Y en la cuarta cadena vas a hacer el punto alto alargado. Aquí habrías terminado ya de trabajar, te pilla del revés, gira del derecho y en esta vuelta va a ser donde vamos a hacer ya, cuando tú ya hayas completado el largo que tú quieras, que yo ya os he dicho cuál es el mío, 4 flores, te quedas en esta misma vuelta, das la vuelta y ahora hacemos la puntillita que hemos hecho aquí, que queda súper bonita, ¿veis? Para terminar ya. Esto será lo último. Bueno, lo último, casi lo último. Porque lo último del todo es dar otra vuelta aquí para que no se nos quede esto tan feillo. Ahora el lateral, ahí habrá una vuelta en punto bajo, donde meteremos 2 puntos bajos en el punto alargado, en la base un punto. Son como 3 en cada espacio. Bueno, vamos a aprender a hacer la puntilla. Asegúrate que estás en el lado derecho de la labor y empezamos a hacer la puntilla aquí. Haces una cadenita, un punto bajo. 1, 2, 3 cadenas. Coge hebra porque vas a hacer un punto alto aquí en el primer espacio. Un punto alto, normal. 1, 2, 3 cadenas. Coge la lazada y te entras aquí en medio, como abrazando el punto alto, y vas a hacer ahí 5 puntos altos. 1, 2, 3, 4 y 5. Te vas aquí al punto bajo y haces un punto bajo. 1, 2, 3 cadenas. Coges la lazada, en el siguiente espacio haces un punto alto. 1, 2 y 3. Y de nuevo, ahí en ese espacio, abrazando el punto alto, hace 5 puntos. 3, 4 y 5. Aquí haces el punto bajo sobre la flor que hemos terminado. Ahí, punto bajo. Y esto es lo que vamos repitiendo. 1, 2, 3. Punto alto en el espacio. 1, 2, 3. Tienes que hacer los puntos altos aquí. 1, 2, 3, 4, 5. En el punto bajo, un punto bajo. Pues todo el tiempo. 1, 2, 3. En el espacio, bueno, aquí, si me salto aquí está muy lejos. Me meto en el espacio. En el espacio, 1, 2, 3. Y hago los 5 puntos. 1, 2, 3, 4, 5. Haz el punto bajo en la V. 1, 2, 3. En el espacio el punto alto. Y así te vaya encajando bien. 1, 2, 3. De nuevo los 5 puntos. El punto bajo en la V. 1, 2, 3. En el espacio el punto alto, las 3 cadenas y los 5 puntos.
el punto bajo en la V. 1, 2, 3, el punto alto en el espacio de cadena, las 3 cadenas, los 5 puntos, el punto bajo en el punto bajo. 1, 2, 3, el punto alto aquí, repite y el punto bajo aquí encimita. Y te va a ir encajando perfectamente de esa forma. ¿Vale? Mira qué bonito queda. Me encanta esta terminación. ¿Qué hacemos cuando lleguemos al final? Pues cuando lleguemos al final, que hayamos hecho ya aquí nuestro último punto bajo, lo que voy a hacer es continuar dando, como estoy del derecho, esa vuelta en punto bajo aquí, para que quede bonita también en los lados. La puntada, vas metiendo en los espacios los puntos que te entren, porque aquí te va a entrar, pues como tienes que hacer esquina, 3. Aquí solo te va a entrar 1, aquí te va a entrar otro. Aquí te van a entrar 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, ¿vale? Todo el tiempo. Aquí porque, bueno, como sabéis, no lo llegué al final porque no me cuadraban los puntos, pero en el original va bien. Entonces, os lo enseño en el original. Este es el derecho. Gira y vas haciendo toda la vuelta, pero es que aquí estoy del revés. Me estoy dando cuenta que estoy aquí al revés. Espera un segundito. A ver si doy con el final. Aquí. Vale, aquí has hecho tu último motivo. Has unido aquí con el punto bajo. Bueno, pues ya sigue haciendo esa vuelta en punto bajo, como os he dicho, que te entran más o menos 3 puntos, 2 en el espacio y 1 en la base. Y yo me estoy dando cuenta aquí que esa vuelta que yo os he explicado antes, cuando terminamos, que dimos una vuelta completa en punto bajo, la hice porque es verdad que de donde salimos con la puntada es que lo suyo es dar esa vuelta en punto bajo. Pero bueno, yo en este caso, en el mío original, se ve que solo di la vuelta para poder sacar la puntilla y dejé esa zona para cuando he dado esta última vuelta. Así que tú, si quieres, bueno, pues da hasta aquí, porque ya tendrías esto hecho en punto bajo, o no lo haces en un principio, como yo lo he hecho, y luego lo haces. Bueno, en caso de que lo tuvieras hecho, pues solo tendrías que trabajar esa vuelta en punto bajo en este lado, cortar la hebra y terminar también del otro lado, que también tienes que terminarlo en punto bajo. ¿Que para ti es más cómodo hacerlo todo de una vez? Pues sí tienes que tener en cuenta que tienes que dar esa vuelta, sí que la tienes que dar para que te quede bien, ¿vale? Esta vuelta. Ahí me voy aquí. Esta vuelta de aquí, para poder sacar aquí la puntilla, que quede esto bonito, esa primera vuelta sí que la tienes que dar, ¿vale? Tú ya, como para ti sea más cómodo, das esa vuelta nada más y ya empiezas con tu puntilla. Y cuando termine la puntilla, ya si terminas todo hasta aquí, ya como para ti sea más cómodo. Hacer la vuelta en punto bajo hay que hacerla. Ya la haces como para ti sea más cómodo hacerla. Y bueno, hasta aquí el tutorial de hoy. Me despido con esta muestra, puesto que el grande no me entra bien en cámara y aquí se ve mejor las puntadas. Y también la forma en que hemos elaborado el patrón, que ha sido empezando esta zona y después la zona de las flores más la puntilla del final. Bueno, pues son 3 puntadas que conforman un resultado súper bonito, por lo menos para mi gusto. Fácil, sencillito de hacer, cunde muchísimo porque ya he visto lo que se crece con nada y queda pues espectacular para este verano. Espero que te animes a hacerlo, nos vemos muy prontito. Hasta luego.